Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy tenemos un tema demasiado especial. Todos en el tema de la maternidad, sea que eres papá, mamá, podemos sentir un sentimiento de culpabilidad y siento que es demasiado normal. Busqué una experta en el tema porque ustedes saben que me gusta traerles lo mejor y encontré a la persona indicada. Ella es Ana María Franco, es una tesa en todo el tema de maternidad y quién mejor que ella para que nos explique acerca de ese sentimiento, por qué se crea, cómo podemos manejarlo, entregarles a ustedes un poco de herramientas. Así que Ana, bienvenida. Manu, muchas gracias por esta invitación. Qué rico poder compartirnos desde la vulnerabilidad, desde lo que vivimos, desde lo que sentimos y poder tejer conversaciones que nos hagan crecer. Gracias por esta invitación. Lo que les dije ahorita, para mí es súper importante entregarles a ustedes herramientas. Yo ahorita le decía a Ana, el camino de la maternidad es para toda la vida. ¿Y por qué no hacemos este camino un poco más fácil, sin tantas florecitas, sin todo, la perfección? No, o sea, hablemos de la maternidad como es y sobre todo ese tema que es sentirnos como culpables por ciertas situaciones. Así que, Ana, empecemos entendiendo un poco qué es esto, por qué lo podemos sentir y así nos vamos como yendo en el tema. Bueno, Manu, yo creo que la maternidad es una de esas áreas en la que tenemos demasiadas expectativas. No solo nosotros, sino la sociedad, nuestra pareja, tal vez los papás de ambos. Y esas expectativas hacen que nosotros tendamos a comparar la realidad con esas expectativas. En esa diferencia que hay entre unos y otros, entre lo que tenemos y las expectativas que teníamos, pues nace la culpa. Y entre más grandes sean esas expectativas, más grande también es la culpa que vamos a sentir, porque lo que vemos, porque lo que vivimos, porque lo que sentimos, pues no se parece a eso que habíamos pensado que era la maternidad. Dicen que los hijos nacen con el pan debajo del brazo. Yo creo que los hijos nacen y a la mamá le nace una culpabilidad siempre debajo del brazo. Total. Qué lindo eso que acabas de decir. Yo ahorita le decía a Ana, antes de que empezáramos el podcast, y es que la culpabilidad nace desde que ellos están en la barriga. A mí me pasó que cuando yo quedé en embarazo, yo estaba súper emocionada, súper feliz porque pues yo la estaba buscando, ya les he contado esa historia, pero los 3 primeros meses yo solo lloré. Yo solo lloraba, a mí me decían, me tocaban acá y yo, o sea, por todo Manuela lloraba. Y yo decía, yo no entiendo, y yo me tocaba la barriga, y yo le decía, Azul, te pido perdón, de verdad, yo no estoy llorando por ti, yo no estoy llorando porque estoy triste, porque tú vas a venir a mi vida, simplemente no sé. Entonces, literalmente, desde que nuestro bebé está en la barriga, sentimos cualquier clase de culpabilidad. Y siento que eso no debería ser así. Yo creo, Manu, que todas las mujeres experimentamos un punto de encuentro diferente. Por ejemplo, en mi caso, yo en embarazo pensé que era lo más normal del mundo, que el instinto materno me iba a acompañar, que yo no tenía ningún problema y me sentí muy a gusto en ese embarazo. Sin embargo, mi hija nació antes de tiempo y estuvo con un riesgo muy alto de morirse o de crecer con una condición especial. Y cuando eso nos empezó a pasar, que se vino antes de tiempo, ya iban a nacer, ahí fue que nació mi culpa, de decir que hice mal, si tengo un cuerpo sano, si me alimenté bien, si tuve mis controles bien, ¿por qué mi hija va a nacer antes de tiempo? O porque se va a morir, o porque va a ser enferma para toda la vida, es mi culpa. O sea, yo hice algo mal para que esta situación sucediera. Y de ahí, pues nada fue natural. O sea, estuve en una incubadora, yo no la pude cargar, no la pude alimentar, no. O sea, eran miles de situaciones en donde yo decía, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y como cargar con ese peso tan tremendo de es mi culpa, pues me nubló por mucho tiempo esa visión linda de la maternidad, que no es únicamente esos sentimientos o emociones agradables a sentir, sino que es, me puedo reconocer en dos caminos, en el que no se siente tan cómodo, ¿cierto? Y es Total. como,
voy a tener una hija especial. Yo no lo planeé. Y esto está pasando y tengo una hija y la veo respirar y está al lado mío y ambos son reales y ambos son ciertos y ambos existen. Sabes que me parece muy lindo que lo que dijiste, a veces ese sentimiento de culpabilidad no nos da como esa oportunidad de ejercer la maternidad de una forma muchísimo más tranquila y como el paso a paso de lo que nos vaya dando la vida, porque si nosotros somos personas como súper psicorrígidas, y creo que me identifico un poquito contigo, porque nos gusta tener como todo súper planeado con el horario, si a uno le dicen 9:10 y le dicen después 9:30, como que, pero porque si ya me había dicho, pero la maternidad y los hijos es como que, güey, no, o sea, con nosotros va a ser diferente. Si te estresa el desorden, pues conmigo vas a tener desorden. Es como, y literal, la maternidad es como que, hola, te vengo a incomodar. Pero hablemos de algo, ya entendimos qué es, por qué sucede, qué herramientas podemos tener como padres. Mi primera pregunta, esto no es como una decisión total, un pensamiento como definitivo, pero ¿tú crees que las mamás, al igual que los papás, sentimos lo mismo, o los papás pueden ser un poquito como más relajados, como más llevaditos, o ese sentimiento puede ser de los dos? Sin duda alguna, yo creo que la configuración de la mujer, de la madre, está dada para que pueda proveer a su cría, finalmente somos mamíferos, de todas sus necesidades. Y en ese ejercicio de proveerla de todas sus necesidades, necesita planear, necesita evaluarse, necesita saber que está completa y que le puede proveer efectivamente eso a su cría para que sobreviva. Si bien hay personalidades, pues sí, o sea, que no tienen nada que ver con el género, yo sí creo que las mujeres biológicamente estamos programadas para suplir esas necesidades, y en ese ejercicio pues tenemos una culpabilidad mayor porque tenemos expectativas y expectativas altas. Demasiado, porque al fin y al cabo un hijo es una decisión de dos. Pero yo en estos días le decía a una amiga, al fin y al cabo nosotros somos la máquina. Pues o sea, podemos, si el hombre hace parte, todo, pero uno es la que se encarga de la alimentación, pues como de esos primeros días y del resto. Y siento que por eso podemos cargar con un poco más de responsabilidad. Yo ayer les puse una encuesta en Instagram. Para mí es súper valioso entender qué pasa por la cabeza de ustedes, qué piensan. Y les puse una encuesta si alguna vez habían sentido culpabilidad en este camino de la maternidad. Y 896 votos dijeron que sí, 17 votos dijeron que no. No Y son mamás. no son mamás. O sea, lo que yo leí ahorita fue como que, ay, se metieron a la historia y dijeron como que, ay, pongamos que no, no importa. Güey, no, o sea, eso no es así. Total. Y anoté como las más mencionadas, porque siento que con muchas me puedo identificar, y ya empezamos como a hablar de eso. El tiempo fue una de las primeras, o sea, el tiempo, trabajo muchísimo y no le dedico el tiempo suficiente, no juego como lo que él quisiera, o no me gusta jugar. Siento que eso es súper normal y que no todas las mujeres servimos para jugar. Está bien. Aquí me gustaría decir algo, Manu, y es que la culpa es una trampa del tiempo, ya que mencionas el tiempo. ¿Y por qué es una trampa del tiempo? Porque está o en el pasado o está en el futuro. Cuando tú sientes culpa, estás diciendo, no hice lo que debería estar haciendo, o no voy a hacer esto que haría en el futuro. Es una trampa del tiempo porque solamente tenemos el momento presente. Entonces, ¿de qué nos sirve quedarnos patinando en lo que ya no hicimos o en lo que deberíamos? El debería no existe, existe hoy. ¿Y de qué nos sirve planear un futuro y tener altas expectativas sobre un futuro que no sabemos si llega o no llega? Aplica para todo. Exacto. Entonces, cuando estamos en esa frecuencia de culpa, estamos o en el pasado o en el futuro. Y cada que la sentimos, porque es una cosa recurrente, es una visitante que siempre se va a instalar en el sofá de la mente en cualquier punto de la vida, de la maternidad, del trabajo, de todo, pues démosle la bienvenida a esa culpa, digámosle mucho gusto, culpa, aquí estás para hacerme mejorar, pero yo no estoy en el pasado ni en el futuro, estoy hoy, en mi presente.
Entonces, cuando todo el tiempo hay ciclos de culpa y de culpa y de culpa, es porque no estamos viviendo el presente. Si yo estoy aquí contigo teniendo esta conversación, escuchándola del otro lado, entonces yo tengo mis ojos, mis oídos, mi gusto, mi tacto, todo en función de este momento me lo estoy gozando. Pero yo no estoy pensando en la lista del mercado que no hice o que salgo de aquí para grabar otra cosa. No, cuando yo estoy en esa lista, entonces estoy dejando de vivir el presente. Y voy a llegar al mercado, voy a llegar a lo que voy a hacer a continuación diciendo, no lo di todo en este podcast. Ay, sí. No lo di todo porque pude haber dado más, porque no tenía mi Hubiera mente. querido que... Exacto. Ese ejercicio que hace la mente de hubieras contestado esto, hubieras, es un ejercicio claro de que la culpa nos está habitando. Y nos está habitando porque no vivimos el presente. Entonces, qué rico que estas personas que nos están escuchando en este momento hagan ese ejercicio. ¿Dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis oídos? ¿Dónde está mi gusto? ¿Dónde está mi olfato? ¿Dónde están mis manos? Y si estamos aquí en el presente es porque lo estamos abrazando todo. Y después de este podcast o lo que vayan a hacer luego, pues van a decir, pues ese podcast lo viví, ¿saben? Lo viví con toda. Entonces sentí. no hay culpa, porque este rato me lo dediqué a mí para crecer. Lo mismo con los hijos, si estamos con los hijos, qué rico vivirlo presentes. Y cuando estemos trabajando, vivirlo presente. Yo he sido una mamá que he sido ama de casa, he sido trabajadora full, he sido emprendedora. Esposa. Y en los 3 estados he sentido culpa. Entonces no hay una fórmula perfecta. Cuando estaba de ama de casa, pues decía, ¿cómo no estoy trabajando? Si tengo una carrera profesional, si pues puedo ser productiva, ¿cómo no lo estoy haciendo? Y luego cuando me fui al otro extremo de trabajar un montón, pensaba, pobre mi hija, la abandoné, ya solo trabajo. Y ahora como emprendedora, que creo que he encontrado un equilibrio, muchas veces me encuentro en espacios de trabajo pensando, ay, pobres mis hijas están solas. O cuando estoy con mis hijas, tengo 1000 pendientes. Total. Ay, Entonces, sí. no existe la fórmula perfecta, existe una invitación constante a vivir este momento, Y si lo vivo con mis 5 sentidos y si lo vivo plenamente, entonces cuando aparezca la culpa le voy a decir, boba, yo lo disfruté. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para disfrutar la vida, solamente para eso. Ana, esa herramienta de disfrutar el momento me parece demasiado especial porque no solo se puede aplicar en el tema de la maternidad, sino en la vida. Hay un ejercicio, que no me acuerdo dónde escuché, y es que muchas veces, no sé, estamos con los amigos o estamos en una reunión o estamos aquí grabando este podcast y uno se va y empieza a pensar en la lista, en tengo que hacer 1800 cosas, la niña, el colegio, el esposo. Y no me acuerdo quién, pero decía como, une las yemas de los dedos. ¿Tú lo dijiste? Sí. Bueno, imagínate, une las yemas de los dedos y empieza a frotarlos y a sentir que estás aquí. O sea, como me ha pasado muchas veces que no se voy en el carro y soy como, pues uno va manejando, pero no estás en el carro, estás pensando en el pajarito, en lo que sea. Y siempre lo he hecho en mi vida y me cojo las yemas de los dedos y las empiezo a frotar y es como que, Manuela, estás acá, disfruta de tu respiración. Cosas tan básicas como la respiración y cómo unirlo con la maternidad, con nuestros hijos. El vivir el presente me parece una herramienta increíble, pero también siento que la organización, cuando nosotros queremos cumplir tantas facetas, es demasiado importante. Por ejemplo, se los digo como en mi caso, yo despacho a Azul al colegio, la llevo al colegio, para mí es súper importante hacer ejercicio, entonces voy al gimnasio, pero es como esa organización de decir qué es importante para ti, porque tu rol como mujer no solamente es ser mamá. Hay unas que dicen por decisión propia y me parece maravilloso como yo solamente quiero ser mamá, quiero estar en la casa 24/7 y está demasiado bien. Pero si para ti es importante tener tiempo con tu pareja, tener tiempo para tu emprendimiento, para una cantidad de cosas, la organización puede ser como un súper aliado. Obviamente no todo tiene que ser perfecto, pero siento que no solo el rol como mamá nos hace suficiente, ¿sí me entiendes? O sea, como que entender de que si quieres hacer muchísimas más cosas, no te sientas culpable por eso. Hay otra cosa que me gustaría mucho hablar y es que ¿por qué no tener como la tranquilidad de decidir quiero tiempo para mí sola, porque hay un chiste muy charro, es que uno entra al baño y es como, mami, te demoras, es como,
déjame solo un segundo, o sea, o Sí. no sé, yo a Azul me le pierdo un segundo y es, mami, 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 ¿dónde estás? Y no es como, pues pucha, la amo, pero déjame respirar un segundo. ¿Por qué nos sentimos mal al querer salir, al querer rumbear, al querer ir a cine, a, si estás separada, salir con el novio? ¿Por qué no normalizar esos momentos donde nos debemos recargar para cumplir con ese rol? Manu, aquí hay un ejemplo que me encanta y es el de los aviones y el oxígeno, ¿sabes? Cuando tú te montas a un avión, siempre te dicen como, si hay una pérdida de oxígeno, van a caer 2 máscaras del techo. Primero ponte la máscara y luego ayuda a otra persona a encontrar la máscara para que pueda suplir el oxígeno. En la maternidad funciona igual. Es decir, no podemos dar de eso que no nos hemos dado, no podemos servir de eso que no nos hemos proveído y si lo podemos hacer, supongamos yo duré 2 años haciéndolo sin darme absolutamente nada a mí, lo hacemos desde la carencia, desde la total abolición de lo que somos. Entonces es como, ¿por qué si yo te entrego toda mi vida, tú me respondes así? Pues me respondes así una pataleta a los 2 años, lo más normal del mundo. Y empezamos a vivir desde un papel de víctimas de nuestra propia historia. A mí me encanta pensar que cada una de las personas de este mundo puede ser el protagonista de su historia. Y como protagonista de su historia, nunca será un papel secundario. Entonces yo no soy la mamá de, no, yo soy Ana, que es la mamá de Mariana y Elisa, pero Ana ama leer, ama hacer ejercicio, ama estudiar, ama servir, ama trabajar y ama a Mariana y a Elisa. Entonces cuando nos pensamos en ese papel de protagonistas y yo les pregunto mucho a las mujeres, ¿qué disfrutas? Me dicen, no, a mí sí me encantaba hacer eso, pero es que ya no hay tiempo, pero es que ya los hijos, pero es que ya no sé qué. Y les pregunto, si fueras la protagonista de tu vida, ¿cómo te escuchas diciendo eso? ¿Cómo te escuchas? Entonces yo les digo, como yo soy la protagonista de mi vida y yo me perdí 2 años en la maternidad, que está súper bien, perdámonos todas las veces que sea necesario, pero reencontrémonos. Total. Digo, esta protagonista de esta historia necesitaba 2 años en una cueva, necesitaba 2 años maternando y preguntándose quién es, qué le gusta, no soy capaz, necesito soltar el control, necesito delegar porque Eso no hace soy parte capaz. de tu Exacto. proceso. Y luego esta protagonista ya súper fortalecida sale de esa cueva y dice, wow, voy a crear mi proyecto. Literal. Pero son temporadas, como en Netflix. Hay temporadas en donde yo me apago, me suplo, soy la suplente, pero pues la historia tiene que ser interesante, si no, no veríamos series. Entonces, ¿qué harías hoy como la protagonista de tu vida para sentir que tu vida no son los hijos? Tu vida es tuya. Y en ese ejercicio de que sea tuya, están tus hijos en una área muy importante, si no la más, pero tu vida es tuya. De eso hablábamos ahorita, de lo importante que son los proyectos como persona. Si tú eres hombre, mujer, lo que sea, es mi proyecto de vida es muchísimas cosas. Tu proyecto de vida no solamente se puede basar en soy mamá y ya. Entonces mis hijos crecen, entonces ya no soy mamá porque ya mis hijos no están y ya no tengo responsabilidades y no tengo la rutina del día a día. No, tu proyecto eres tú y hay demasiadas cosas por hacer ahí. Ana, ¿qué piensas de las decisiones como papás, esas decisiones que se ven como, no sé si la palabra es influidas o tienen que ver muchísimo con cómo va a recaer esa decisión que yo tome en mi familia? Ejemplo, me quiero separar. Ya siento que yo no hago parte de esa familia o el papá tomó la decisión de no estar conmigo, ya no queremos ser la familia que somos. Claramente, si nos separamos, seguimos siendo una familia diferente. Pero, ¿qué piensas en cuando las mujeres o los hombres dicen, yo no me puedo separar, yo tengo que aguantar porque yo no le puedo dar a mis hijos una familia destruida o diferente a lo que tenemos tradicionalmente en, pues en Medellín, que es nuestra ciudad, o en Colombia? ¿Cómo podemos hacer? Es que tu decisión no tiene que ver nada con tu hijo, tu decisión es tu proyecto de vida. Hay algo muy hermoso, Manu, y vuelven a entrar esas expectativas a jugar, como en el tablero. Entonces, ¿qué es para ti una familia de verdad? Entonces, de tus prejuicios dicen, no, papá y mamá en una casa con hijos. Si no estás teniendo una convivencia sana, respetuosa, amorosa y dichosa, porque de eso se trata,
tus prejuicios te van a obligar a quedarte ahí, pero incluso en esa posición estás entregándole unos patrones a tu hijo o a tus hijos. Creencias limitantes. Claro, entonces les estás diciendo a tu hijo, esto es una pareja es que no se hablan, que no se miran, que son fríos, que son cordiales y ya, o sea, no se aman, no se disfrutan, no tienen placer el uno por el otro, no, simplemente esto es una pareja. Pero cuando entendemos que esas expectativas pueden destruirse desde trabajar nuestros pensamientos y somos protagonistas de la historia, decimos, yo le mostré a mi hijo que incluso en una decisión tan contundente como es un matrimonio, yo la puedo romper cuando esta decisión no cumple lo que yo quiero para mi vida. Hijo, esta es tu mamá fortalecida que te enseñó mediante sus decisiones honestas, porque tú las viviste, que es doloroso romper con eso que hemos imaginado, pero que sí se puede seguir adelante. Entonces empezamos a abrazar la realidad como es, ya no es imaginario, ya no esos prejuicios, ya no esas verdades que vienen o que venimos arrastrando desde mucho, sino abrazar eso que es. Así también te pongo otro ejemplo, es que yo no elegí el papá que eso me imaginaba. te iba a decir, o sea, lo tenía acá, yo ya lo voy a decir, que alguien lo dijo y me impactó muchísimo, como no cumplí la expectativa del papá que quería. Exacto, entonces en tu imaginario está este papá de comercial de pañales que va y juega y hace títeres y va al colegio y a las reuniones y de pronto te encuentras con un humano natural que dice, pues no me gusta jugar, o sea, o no quiero, o no tengo nada que hacer con un bebé de 3 meses porque pues no le voy a hablar, o sea, no me siento cómodo. Y entonces tu imaginario te dice, elegiste el papá que no era, ¿qué es eso? O sea, pudiste haber elegido mejor. Y nuevamente, o sea, porque hay que compararlo con la expectativa, porque no abrazas lo que ese ser humano es. A mí me pasó, yo juzgué a mi pareja, pero un montón. Y entonces me encuentro hoy que aprendiendo a abrazar esa realidad como es, mis hijas disfrutan comerse un baldado de Doritos con limón con el papá. Ay, o sea, no, yo me retuerzo, máximo, sí. pero son sus momentos y se saben todas las capitales del mundo. Yo no haría eso con mis hijas nunca. Pero ese es el papá que es, y es el papá que duerme hasta tarde, es el papá que es rumbero, es el papá que come, digamos, de la manera no más sana, pero es que tienen una mamá extra controladora. Total. Entonces digo también como protagonista de mi historia, qué rico que mis hijas vean que 2 personas opuestamente diferentes, completamente distintas, se encuentran para amarse, para pasar rico y para ponerse de acuerdo. Entonces no es como, no, le estoy dando a mi hija un ejemplo y mi pareja le está dando otro. No, le estoy dando el ejemplo más hermoso del mundo que es, no tienes que ser igual a todo el que te rodea. ¿Sabes qué me parece algo hermoso que lo he aprendido en mis últimos días de vida? Que literalmente se puede aplicar a todo y es, yo no tengo que estar de acuerdo contigo para estar bien, o sea, para que nos queramos. Exacto, si tú y yo pensamos diferente, que me parece maravilloso que uno en la pareja y que les cuentes a todas las personas que nos ven y nos oyen, no tienes que ser igual a tu pareja para a construir una familia. O sea, si el man no hace ejercicio a la misma hora que yo, si el man no cría mi hijo como, entonces no me sirve, no, o sea, ¿qué podemos coger de nosotros dos para crear esta familia tan especial que nos soñamos los dos? Porque claro, ella no sabemos cómo es el papá que ella escogió para su hijo, claramente. Que no lo eligió. Y quiero quitar esa culpa porque no sabíamos cómo iba a ser de papá. Nosotros también, digamos, yo era una persona súper independiente, alegre, pan, o sea, cero. Mamá, controladora. Regañón. O sea, no, horrible. El ogro. Que Daniel me decía, qué cambiazo me metiste, ¿no? Porque es que eras la rumbera, la que tomaba aguardiente, la que trasnochaba. La feliz, y ahora que... de mamá es que no, que ya la vida me cambió, Ay, que yo ya no quiero rumbear. Y me decía, qué cambiazo. Entonces, no lo eligieron. Esa pareja no la eligieron y quiero descargar esa culpa. Simplemente es la realidad que ustedes tienen y cómo pueden contarse esa historia como protagonistas. Y también, Manu, aquí hay una cosa importante y es que pensemos cómo es un equipo. ¿Saben? Un equipo de fútbol no hay 7 Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos es que hay en un equipo de fútbol? 11. No hay 11 Cristiano Ronaldo. No los hay. ¿Por qué? Porque competirían por pues hacer el gol, tirarse picos. No, hay un defensa, hay un delantero, hay un no sé qué, no sé nada de fútbol. Pero un equipo es variado. Asimismo la pareja, sea que estén juntos o estén separados. Un equipo no son las mismas personas replicadas en individuos. Cada uno tiene sus características y todas ellas son valiosas para los hijos. Y que si el hijo, por ejemplo, pongamos el ejemplo así más extremo, un papá ausente, un papá que se hace delete de la ecuación y nunca más vuelve a aparecer, ese hijo y tu vida como protagonista, mujer,
es simplemente reconocer que incluso cuando esas expectativas nos jugaron una mala pasada porque no existe el papá, incluso les estás dando ejemplo a tus hijos o a tu hijo de que una mujer sola puede seguir adelante. Y que le Que- das a tus hijos todo lo que tú tienes con las herramientas que tú tienes. Exacto. Algo muy importante que dijiste es: nadie va a tener esa maternidad, esa familia perfecta, pero si contaste con un papá ausente que decidió irse o simplemente con no responder, también eso es lo que le toca vivir a tu hijo. O sea, en el buen sentido, no es como que, bueno, le tocó de malas, no. Es, si esa es la vida que nos tocó, si Dios quiso el universo, si tu alma eligió a tu papá y a tu mamá, yo como mamá, en este caso pongamos el ejemplo de que el papá no está, yo como mamá te voy a dar las herramientas para que tu vida sea muchísimo más tranquila y entender que así hay veces sea muy complicado porque tu papá hoy no está. Porque claro está que podemos tener vacíos, tristezas, ausencias, de que el día de mañana cuando la niña o el niño esté grande, lo primero que quiera hacer es buscar una pareja para llenar como ese dolor. ¿Qué voy a hacer yo como mamá para darle las herramientas? Porque no nos podemos quedar en el sufrimiento o en la culpabilidad de decir, no, es que esta vida que me tocó. No, ¿qué vamos a hacer? Y lo que dijiste ahorita de la separación es como tuviste la valentía de tomar esa decisión, que puede ser una de las decisiones más difíciles que uno, pues si lo digo por experiencia, que uno puede tomar, porque uno, el primer pensamiento es, pucha, no fui capaz. Uh-huh. No fui capaz con mi familia, no fui capaz con ese reto, pero sí fuiste capaz. O sea, antes fuiste capaz de decir, este no es mi lugar y yo no quiero que mi hijo crezca en esto que yo le llamo familia, porque al fin y al cabo el día de mañana va a buscar ese tipo de familia que dijiste ahorita, que no se hablan, que no se demuestran amor, que son secos. Entonces, ¿qué herramientas podemos darle a nuestros hijos? Que hay veces están en pues como en nuestro corazón decir, pucha, yo sé qué voy a hacer. Otras veces no. ¿Qué hacemos? Busquemos ayuda, busquemos psicólogos, busquemos personas que sepan en el tema cómo podemos trabajar esas, por decirlo así, esas debilidades, esas ausencias de nuestros hijos, porque como mamás debemos entender que no las sabemos todas. Manu, hay una cosa muy linda ahí y es que cuando abrazamos la vida como es, la culpa se disminuye, si no es que se aniquila por momentos. Yo tuve un momento en el que yo me iba a divorciar de mi esposo y firmamos los papeles y les contamos a las niñas todo este tema. Y, y bueno, y decía yo soy la protagonista de mi vida, o sea, a las niñas les va a tocar ver que una pareja ya no se entiende, o sea, no pasa nada, vamos a darle las herramientas para que ellas entiendan que cuando las cosas no funcionan, tomamos decisiones acordes y bueno, vamos a seguir sintonizados en ese sentido. Y luego pues nos patraciamos. Entonces decía yo, no, pero qué contradicción si ya les dijimos a las niñas, o sea, ¿cómo les voy a volver a presentar a este ser humano? Como no, bueno, Hola, ya sí de nos nuevo vamos su a papá. entender. Y decía yo, qué tan valioso que les estoy enseñando que uno se puede equivocar y que uno puede ensayarlo las veces que sea. Y podemos cambiar de decisión. Y podemos cambiar de decisión. Entonces, esa expectativa infantil de creer que hay una vida perfecta desconoce por completo que la vida está llena de enfermedades, de muertes, de despidos de trabajo, de perder la casa, de quiebras económicas, de enemistades, de problemas. Y cuando abrazamos esa vida con todo eso que nos trae, con un divorcio, un amague de divorcio, con uno real, con una enfermedad mental, con tantas cosas que es la vida, cuando la podemos abrazar con todo eso que nos trae, la culpa no está y no sirve para nada. Ana, nosotras hablamos, claro, está desde nuestra perspectiva de vida, siento que pues somos como muy privilegiadas en muchísimos sentidos, pero hablemos de las mamás. Un caso, por ejemplo, una mamá sola que tiene ausencia de un hombre en su casa, de un padre, tiene que salir a trabajar desde muy temprano, su hijo está pequeño, lo tiene que llevar a la guardería o lo tiene que buscar un tercero, una vecina, porque muchísimas veces pasa, o que la tía, yo no sé qué, la tiene que cuidar. Y esa mujer
pasa todos los días con una culpa, porque llega a su casa a las 6 de la tarde a ver a su niño donde no lo ha visto y pasa los 365 días viviendo así, porque o trabaja o no hay comida en la casa. O otra perspectiva, me gusta demasiado trabajar. O sea, me apasiona estar en la oficina, me apasiona el mundo de los negocios, me encanta viajar. Y yo amo ser mamá, pero yo no voy a dejar mi trabajo. O sea, yo compro mi licencia y gordito, vamos a buscar quien te cuide porque la mamá tiene que trabajar, porque para la mamá es importante. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Porque claro está, estamos por decisión y otras porque nos toca. Manu, en el caso de la necesidad, te voy a contar una historia que es de mi abuelita y es muy linda. Mi abuelita nunca trabajó, estaba pues casada y tenía 5 hijos. Y en la misma semana, pues, mi abuelo estaba hospitalizado en la clínica, como no sabían qué pasaba. En la misma semana, uno de los hermanitos de mi mamá iba a ir a visitar a su papá en la clínica y lo atropelló un bus el miércoles. Y el viernes se muere mi abuelo. O sea, 2 entierros en la misma semana. Mi abuela le toca salir después de esos 2 duelos a trabajar por primera vez en su vida para poder dar el sustento de sus otros hijos. No tenían dinero, no tenían pues como privilegios. Y mi abuela empezó a trabajar doble, triple turno para poder sacar a estos niños adelante. Yo he hablado muchas veces con ella y le digo, Au, ¿tú qué sentías? O sea, tú no sentías culpa por haberle quitado a esa mamá que estaba disponible para sus hijos y de repente pues ya no estaba. Y me decía, hay que hacer lo que hay que hacer. Nunca tengas culpa por eso, porque no había otro medio. O sea, ¿para qué me iba a martillar la cabeza pensando que podría haber? No, tenía que trabajar y tenía que sacarlos adelante, entonces no podía tener la cabeza en otro lugar. Hice lo que había que hacer. Y hoy miro hacia atrás y digo, wow, lo logré. O sea, logré sacar a esos niños adelante y esa era la urgencia de ese momento. Luego, hacerlo por gusto, como dices tú, es mi caso. Yo amo trabajar. Yo me di cuenta después de 2 años en mi casa siendo esta mamá Pinterest de manualidades a las 11 de la mañana. Le dije, no, o sea, Ana María, despierta, hasta no eres tú, deja de fingir, por favor, a ti te gusta el mundo, te quieres comer el mundo, sal a la calle. Y empecé a trabajar con esa sensación de culpa. Y entonces nuevamente cuando me encontraba como en estos pensamientos nocivos en los que nos sumimos y decimos ¿dónde estoy? Decía, bueno, si lo disfrutas, disfrútalo. Y disfrútalo. Vívelo. O sea, Sí. disfrútalo porque lo puedes hacer, porque me demoré un montón buscando trabajo y no encontré, me dio tiempo como abogada, porque emprendí, no me funcionó. Entonces cuando empecé a hacer lo que amo y lo que me fluye y lo que empezó, digamos, a crecer, decía, ¿por qué me voy a martillar la cabeza pensando en estas niñas que están en un lugar seguro? Si esto es lo que yo disfruto, es que esta también es mi parte, yo me merezco sentir esto y me merezco poder transmitir el mensaje. Entonces, sea por necesidad, o sea por pasión, o sea por cualquier cosa que estemos haciendo, que lo estemos disfrutando en el presente. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, pero es que te estás lanzando al vacío con ese proyecto, o sea, no sabes, no te da un peso, lleva más de 2 años, eso no da un peso, o sea, no recibís nada y estás perdiendo los años de tu infancia de tus hijas. O sea, me acuerdo demasiado de ese juicio y decía yo, ay, juepucha, ¿será que sí? ¿Será que no? Y después digo, mis hijas me veían todos los días más feliz cuando yo podía ir a trabajar. Total, eso es tan importante. Y veían una mujer plena y veían una mujer haciendo lo que realmente vibraba con hacer. Entonces digo, qué tan valioso ese ejemplo de ellas ver una mamá que salía a trabajar, incluso si no le da un peso, Total. y que llegaba a la casa pues en esta emoción de trabajar y disfrutar su trabajo y poder compartir con ellas una versión mucho más recargada de ellas, cosa que no pasaba cuando yo era ama de casa. Y aquí hay una invitación, porque si algo les hace ruido es porque hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Entonces, hay que tomar acción. Yo tenía 24/7 con las niñas y yo era la super mamá porque hacía un montón de actividades, pero mi nivel de paciencia, 0. La paciencia es una de esas cosas que es como el mostrador del disfrute de la vida. Si yo tengo poca paciencia, me hace falta nutrirme a mí. Si yo tengo altos niveles de paciencia, posiblemente aprendí a disfrutar esas facetas de mi vida en el presente. Yo siento que esa parte de hacer lo que nos gusta como mamás es como si nos conectaran y nos recargaran la batería impresionantemente. Y me pasa
que yo recojo a Azul en el colegio y para mí es súper importante porque yo sé que ella lo disfruta muchísimo. Y muchas veces, por ejemplo, cuando grabo podcast, cuando tengo cosas de mi trabajo, no lo puedo hacer porque me corta demasiado. Y muchas veces yo decía, ay, no la recogí por estar trabajando o por eso, por lo otro. Y me pasó un día que no la recogí en el colegio y aparte me salió una cosa de tenis súper importante porque era una grabación en vivo y yo allá en el set pensaba, soy tan privilegiada de estar acá parada, de estar trabajando en lo que yo quiero. Siento demasiada gratitud de estar en ese momento porque si yo estoy acá es porque he trabajado mucho para estar en ese lugar. No me puedo permitir sentirme mal porque yo mi trabajo como mamá lo amo con todo mi ser, pero también amo demasiado estar acá. Entonces yo ahí mismo terminé y yo, mami, ¿cómo está? ¿Cómo está Azul? No, súper bien. O sea, como que hay veces tenemos prejuicios de, ay, no, mi hija está aburrida, está triste, está brava conmigo. Cero, o sea. Pero te voy a poner otro ejemplo. Mi mamá siempre trabajó y nosotras éramos 3 niñas. Mi mamá decía, sin vergüenza, el mejor día de mi semana es el lunes a las 8 de la mañana, cuando yo las he dejado al colegio y llego a mi consultorio a atender mis pacientes. Yo le decía, mami, eso fue demasiado cruel, o sea, ¿cómo nos decías eso? Y me decía, ustedes nunca me vieron salir a trabajar al quirófano o por la noche, nunca me vieron decir, ay, bueno, me tengo que ir, no, qué horror, voy a trabajar. No, porque a mí me encantaba mi trabajo, me vieron salir feliz, me vieron decir, bueno, niñas, adiós, que me salió un paciente está sangrando, me tengo que ir. Y ese fue el ejemplo que yo recibí. Entonces muchas veces a mí sí me pasa, mami, no te vayas, no queremos que te vayas, por favor. Y muchas veces, por ejemplo, me voy de retiro, me voy varios días, no te vayas, porfis, y no les puedo contestar No el nos celular. dejes. Sí. Y no les, y qué va a pasar, o sea, sí se quedan llorando, no es como, ¿cómo están las niñas? No, súper bien, no, a veces les cuesta soltarse, ¿cierto? Pero yo me despido con esta certeza y esta convicción de, mi amor, el día que tú hagas lo que ames, nunca sientas culpa por soltar el resto, porque tú no puedes vivir a manos llenas. Si coges Qué todas las lindo cosas, eso. se te caen. Entonces coge una y cuídala y contémplala y acaríciala y sosténla y vete a hacerla con toda la pasión. Pero cuando regreses, las cogeré a ustedes con esta dedicación que se merecen y con la atención que se merecen, así como lo hago con mi trabajo. Picos, chao mis amores, voy a pasar a Los amo. colgadas de las piernas, pero las amo, están seguras donde se quedan. Qué bonito eso, Ana. Bueno, yo creo que hablamos de todo un poco y de corazón estas herramientas que les damos, obviamente no es un pensamiento total y definitivo, pero sí les hablamos desde la perspectiva de dos mamás muy diferentes, pero siento que podemos sanar un poquitico esa culpa y vivir con ella y no permitir que esa culpa nos dañe el resto de planes como en la maternidad. Y por favor, no permitan que su maternidad sea su único proyecto. O sea, hay tantas cosas por explorar que este mundo, este camino es demasiado largo. Y sí, como decía Ana ahorita, si algo en ti resuena, préstale atención y trabajemos por eso. Y bueno, no, Ana, un último mensaje así como para cerrar. De verdad que agradezco demasiado tu tiempo. Este tema sé que a muchas mujeres y papás también, todos bienvenidos, les va a ayudar mucho. Y siento que es muy extenso y quisiera hablar de demasiadas cosas, pero las cositas que en la encuesta les puse en redes sociales fue como lo que me quise centrar, porque claramente es lo que todos, mayoría pensamos. Entonces, Anita, un último mensaje para que nos vayamos como con una tarea para decir, bueno, voy a trabajar en esto todos los días. Bueno, Manu, un ejercicio sencillo. Cuando aparezca la culpa de decirte que deberías hacer o haber hecho algo, digámosle a esa culpa, te veo, pero yo no estoy ni en el futuro ni en el pasado. Estoy aquí. Y esto que voy a hacer lo voy a disfrutar. Y listo. Así es. Ay, no, qué felicidad. De verdad que ese tema lo amé y creo que va a haber segunda parte porque aquí tengo otras cosas anotadas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá. De corazón, sé que les puedo ayudar mucho. Este es un podcast, muy pocas veces lo digo, pero es para notar, porque todos desde nuestra perspectiva de vida tenemos diferentes situaciones y creo que la culpa se ve reflejada en diferentes momentos de la vida, pero
a vivir mejor, a vivir más livianos y, como decía Anita, a vivir el presente. Ya saben, la yema de los dedos. Y bueno, Ana, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. Manu, todo un placer y siempre al servicio de los demás. Gracias. Cuéntame tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Dictas muchos talleres muy importantes, así que para que todos sepan, si no te conocen, si te conocen. Bueno, en redes sociales estoy en TikTok y en Instagram como @mamaconamor, así pegadito. Todo el tiempo estoy compartiendo información gratuita y muy valiosa para poder tener esa sensación de gozarnos la vida más que padecerla. De una forma más divertida. Con los hijos. Y bueno, es una comunidad, es un espacio para que se expresen, para que pongan sus ideas, sus formas de pensar. Siempre estoy allí al servicio. Talleres un montón, retiros, de todo. Pero ese es como el canal principal por vía del cual pueden hacer parte. Perfecto, y bueno, recuerden seguirnos en @cocinandosueños, Manuela López Me, y nos pueden escuchar en todas las plataformas y además en YouTube, así que no se les olvide suscribirse para que estén pendientes de todo. Chao, gracias.